Hola a todos, aquí Dr. G. Hoy tengo el privilegio y el honor de tener un sobreviviente, un ser de luz, que ha confiado en mí para contar su historia. Así que bienvenido, Manuel Hernández. Muchas gracias, Patti. Un honor, el placer es mío, la verdad. Súper agradecido por este espacio porque sé que no todo el mundo quiere abrirle la puerta a este tema y yo me siento súper feliz de ser vocero del tema para que podamos romper el ciclo, que llamo yo, ¿no? Y agradecido desde ya por el espacio. Sí, es un tema muy delicado, es un tema que no se habla lo suficiente por estigma, por miedo, pero yo creo que yo me siento más nerviosa que tú porque es la primera vez que de verdad converso públicamente un tema tan profundo y tan importante para todos como es este tema, que es el abuso sexual infantil. Entonces, cuéntame donde tú quieras comenzar. Ok, yo creo que lo primero que me gustaría dejar dicho a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo, es que yo quiero contarles mi historia, pero además quiero que sepan que esta historia ha pasado por muchos años de procesos y muchos años de sanación. Yo no creo que ningún proceso en sí pueda quedar 100% sano, completo, sino que entra en una espiral en donde el proceso adquiere diferentes niveles de sanación. Y cuando ya tú te sientes con la capacidad de que el proceso pues es parte de algo que puede dar sanación a otros, pues vienen los recursos de los que yo voy a hablar el día de hoy, ¿no? Para que no quede como que vine a hablar solamente a contarte esta historia, porque es delicado. Una de las cosas que nosotros manejamos más en los grupos, por ejemplo en Venezuela, grupos de apoyo de sanación de abuso sexual infantil, es el tema de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano es bien difícil de entender, ¿no? Pues tú más que nadie lo vas a comprender, existe como un morbo también detrás de esto. Y por cuidar la identidad de las personas que deciden pues sacar esto a la luz y contarlo, es importante que todos estos temas como que queden bien claros y sepan las personas de quién lo están escuchando y para qué lo estamos escuchando. Porque no es solamente hablar por hablar, sino es dar la oportunidad de educar y, como siempre digo, romper el ciclo de que hayan una cantidad menor cada año registrado, por lo menos en la Organización Mundial de la Salud, que es la que lleva una data de registro de las personas que son abusadas sexualmente en la infancia, ¿no? Dejando ya esto claro, a ver, yo anoche estaba como pensando un poco de por dónde podía hilar y dije, bueno, voy a comenzar contando cuáles fueron mis abusos sexuales, ¿no? Para que podamos esclarecer qué es abuso sexual y qué no es. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de las personas considera que abuso sexual infantil es cuando es tomado un niño, lo volteas, es penetrado a la fuerza y un adulto con la fuerza y con el dominio puede accionar sexualmente contra un niño y este niño pues evidentemente no se puede defender y esto conlleva un grado de agresión y muchas otras cosas, ¿no? A nivel también de lesiones en los genitales y otro tipo de cosas. Eso es abuso sexual infantil, obviamente, ¿no? Pero creo que lo más importante y lo más resaltante es educar a las personas es que en una escala, como si fuésemos un arco iris o como si este proceso fuese un arco iris, ese fuese un color muy intenso, pero hay colores que van mucho más atrás. Y ese pareciera que se llevara todo el foco de la atención por lo drástico, por lo doloroso y por lo difícil que es para todas las personas que lo vivimos, pero hay mucho más que eso, ¿no? De hecho, abuso sexual infantil está considerado como cualquier dinámica o cualquier, no sé cómo se dice la palabra en español, subjección, o sea, como cuando yo te invito a algo que ni siquiera te tengo que tocar y tú no estás preparado para eso, tú no tienes la conciencia necesaria para recibir esos estímulos, ni hormonalmente, ni físicamente, ni estructuralmente, ni emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, al caso? Mucha gente dirá, pero ¿cómo puedes abusar sexualmente a un niño sin tocarlo, por ejemplo, ¿no? Que podría ser como, mira, si tú fueses una niña en este momento, Patricia, y tuvieses 6 años, 4 años, 5 años, y yo te pusiese a ver porno, o sea, escenas pornográficas en donde hay penetración, sexo oral, todo lo que sucede en una película pornográfica, yo estaría
violándote de alguna manera tu psiquis y estimulándote a reaccionar a través de tu cuerpo, de tu excitación, de todo lo que pasaría en ti como niña en un momento de tu etapa, en un momento de tu vida donde tú no estás preparada para eso. Claro, me estás robando mi inocencia. Te estoy robando tu inocencia. Y lo comento porque pareciera que fuese como algo como muy pequeñito, por decirlo de alguna manera, pero créeme que las estadísticas hablan de que una gran cantidad de personas descubren muchas veces la sexualidad porque a muy temprana edad llega otro niño que también fue abusado de esta misma manera y le dice, escondido de los papás en internet, en este mundo ahora de toda esta tecnología, dice, mira lo que hay aquí, ¿no? O sea, claro. Entonces, eso como para ir esclareciendo qué es abuso y qué no, es muy amplio. Y quiero dejar mi experiencia, o sea, como mis abusos, como para poder ir nivelando cada uno de los distintos abusos, de los distintos tipos de abusos que yo viví y que las personas puedan identificarlo, ¿no? Te cuento, por ejemplo, el primero. Yo tenía 4 o 5 años, vino de visita una prima que venía de otra parte, ¿no? Y esta prima me invita a jugar mamá-papá y nos vamos atrás de la casa de mi abuela y fue la primera interacción en donde me quito la ropa y empiezo a sentir como ese erotismo. ¿Y qué edad tenía tu prima? Mi prima era más pequeña que yo. Si yo tendría 5 años, ella tendría 4 años. Bien pequeña. Y esto, en un contexto familiar sano, de alguna manera, esa autoexploración entre hermanitos, entre primitos, que están como que se bañan juntos, se tocan, se juegan, es hasta medianamente natural en un proceso de crecimiento y desarrollo en donde los seres humanos convivimos con otros niños, en la escuela, en diferentes cosas. Hasta ahí todo está bien, ¿no? El problema fue que nos encontraron nuestros papás y su reacción ante esto no fue otra que pues caernos a palo. Yo recuerdo ese momento como pasar de algo que ni siquiera entendía cómo estaba sucediendo y de cómo mi cuerpo estaba reaccionando a placer, a golpes, gritos, una situación como súper traumática que si alguien me está viendo en este momento y pasa por lo mismo, pues a mí me gustaría que tuviera las herramientas y sepa que lo ideal sería poder sentar a esos dos niños y explicarles qué está sucediendo y de dónde proviene. Y de dónde proviene es lo importante porque, aunque mi prima era menor que yo, muchos años después tuve la oportunidad de escuchar que un vecino con el que la dejaban cuando la cuidaban, jugaba con ella mamá y papá. De ahí sacó ella esa idea. Y la estuvo abusando muchísimos años, ¿no? Entonces, para que veas de dónde puede venir como un simple juego y que reaccionar con agresividad ante esto, quiero aclarar nuevamente, y me parece importante, no es un tema de juzgar a los padres. Creo que todos los padres están dando de su estado de conciencia el 100% que pueden dar, ¿sabes? O sea, y la crianza de un niño no está sometida a meterlo en un cubo y no dejarlo salir y no dejarlo explorar, porque precisamente como seres humanos estamos inquietantes desde esa edad a vivir muchísimas cosas y a explorar muchísimas cosas. Entonces no quiero que ningún padre se sienta incómodo si escucha algo y siente como que, bueno, no porque no creo que haya una causa y efecto en nada de esto, sino simplemente son cosas que tienen que pasar. Y estamos aquí para educar y para que podamos tomar las experiencias de otros y actuar nosotros en el presente de una manera diferente. Eso, cuando yo vivo taller de sanación de abuso sexual infantil en Venezuela, fue como el primer... esta historia se podría considerar abuso, y la terapeuta ¿cómo no se podría considerar? Porque te cuento que yo paso de un taller que se llamaba... taller de sanación del niño interior a taller de abuso sexual infantil, porque yo simplemente sentía mucho ganas de vomitar cuando se hablaba del tema, pero en mi cabeza a los 19 años yo no me levantaba la mano y yo no era capaz de decir yo fui abusado sexualmente en la infancia. Y te va a parecer una locura por todo lo que te voy a contar luego, seguidamente, ¿no? Pero para que tengas la conciencia de que muchísima gente podría estar viendo esto en este momento y decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero tu cuerpo
puede estar guardando una memoria que quizás tu mente no. Entonces, así llegué yo a ese taller y fue mi primer, esto puede ser considerado abuso sexual infantil. Mira qué interesante, yo estaba pequeño, tal, no sé qué cosa. Lo siguiente que te voy a contar es bastante común en los países, ¿cómo podríamos llamarlos? Países subdesarrollados, países del tercer mundo. Es como alarmante escucharlo para las personas que no están acostumbradas a escuchar algo como esto, pero en Venezuela, en algunas áreas, es bastante común que a cierta edad los niños y los adolescentes empiezan a tener sexo con los animales. Entonces, mi segunda experiencia fue como de 7, 8 años ya. Y como en una finca, yo me creé en un contexto de caballos, vacas, becerras, todo esto. Y pues la gente que trabajaba en la finca era como la gente que se encargaba de ti cuando tú estabas ahí. Y para ellos esto era una dinámica medianamente normal. Y llevarme a mí era como parte del proceso de ya está grande, ya hay que llevarlo, está creciendo, ¿no? Y yo te digo que nuevamente esa misma persona de 19 años preguntó, ¿esto sería considerado abuso sexual infantil? Y la terapeuta se ponía las manos en la cabeza como, ¿cómo que te llevaron a tener? Sí, bueno, yo estaba pequeñito, yo no le llegaba, pero me montaron en un tobo y yo pude llegar y yo sentía placer. Y aquí yo quiero tener un paréntesis importante en este tema. Porque si tú sientes placer en cualquier abuso sexual que viviste en la infancia o en la adolescencia, es considerado igual un abuso sexual infantil. Porque tu cuerpo puede responder de una manera completamente distinta al daño o al impacto psicológico que estás recibiendo, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo como algo que me daba mucho asco y luego tuve que trabajar mucho tiempo en terapia sexual cómo yo me relacionaba con los genitales de las personas, porque creo que había una memoria anclada con el tema de los genitales del animal y yo en ese proceso de niño y de autoexploración teniendo sexo con un animal, ¿no? Y en Venezuela es súper común con yeguas, con vacas, con burros, con gallinas, o sea, con mucho de lo que más te podrías imaginar. Cuando tú me dices que es común, ¿es como que es parte de la cultura quizás? ¿O de algún tipo de subcultura? Quizás no generalizar, pero de algún tipo de subcultura. No. Me vi de la gente del campo, como Sí. más country, Sí, ¿verdad? sí, Okay. sí. Yo me So, crié- es como normal para los padres Sí, tener esa mentalidad, no, para que todos entendamos. Sí, Los que no somos de Venezuela. No era nada alarmante en mi familia, que eso podía ser algo de lo que la gente se podría reír, de lo que mi abuelo se podía reír, de lo que mi papá se podría reír. Me imagino que ya todos ellos también habían pasado por eso en su etapa de crecimiento, o sea, era bien cotidiano y ¿Cómo? hoy en día si alguien me está escuchando y es de estas poblaciones rurales, por decirlo de alguna manera, de los campos en Venezuela, vas a ver que es un tema del que, sí, los muchachos lo hacen, ¿no? Y no tienen conciencia de todo el impacto que esto puede generar en la vida sexual de esta persona mucho tiempo después, y no solamente en la vida sexual, sino en el desarrollo en sí de esa persona como ser humano. ¿Esto también es considerado abuso sexual infantil? Sí, fíjate que sí. Bueno, la tercera era la que yo sospechaba y todavía no estaba muy claro. Yo tenía una que sí decía como que estos sí me van a dar torta en la cara, pero yo como que voy a esperar. Cuando cumplo 13, 14 años, pues en este mismo ambiente o este mismo contexto del que estamos hablando, es súper común, pues ya tienes 13 años, pues mira, a ti hay que ponerte a tener sexo, ¿no? O sea, porque como que como que te gusta a ti, ya eres hombre, hay que llevarte a donde las mujeres. Y llevarte a donde las mujeres es llevarte a un prostíbulo a los 13 años, en donde hay una serie de cantidad de hombres bebiendo alcohol, música, mujeres pues vestidas, con poca ropa, un prostíbulo. Entendemos. No quiero ser denigrante con el tema, pero no es nada de lo que tú te puedas imaginar. Si vas como proceso de diversión, jugando aquí en Miami, te vas con tu pareja a un prostíbulo porque quieren explorar algo divertido y les parece chévere como ir a jugar y ver a una persona bailando, no es ese contexto para nada, es mucho más grotesco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo no tenía la capacidad porque en mi ambiente familiar no había la confianza, ni el respeto, ni la comunicación para yo decir, mira, yo no quiero, ¿sabes? Como que
o quizás no estoy listo, como yo no tenía esa opción, ¿no? Y creo que es fundamental que todo esto que yo estoy diciendo las personas lo vayan escuchando con atención, sobre todo los que son padres, porque creo que comunicación, confianza, son procesos o palabras claves que van a permitir que si tú quieras forzar a tu hijo a vivir algo de lo que él naturalmente pues no está en el momento preciso, pues tu hijo debería tener la confianza y la oportunidad de comunicarte que no es el momento para él, ¿no? Yo fui literalmente como... ¿Tú fuiste con quién? ¿Quién te llevó? Con mi papá. Te llevó. Mi papá, mis primos, esto es un big event. Como un family affair. Sí, como un family affair. Y la parte femenina de mi familia completamente consciente de que esto iba a pasar, era algo como... Esperado. Kind of una celebración. Y la celebración fue pues entrar de la mano con esta mujer que la verdad era como bien, sin denigrar, pues obviamente pues en mi memoria yo lo recuerdo como algo bastante feo, tatuajes, piercing, una cama sin estar vestida, un cuarto de bloque, música de fondo, ella tomada, el colchón, siempre recuerdo el colchón que era como que estaba lleno de moho y había un tobo en donde había agua, en donde la mujer se lavaba sus partes, y había otro tobo en donde tiraban como los condones, me imagino de la gente que ya terminaba su parte. Y vuelvo a lo mismo, si una persona, si tú tienes un niño de 13 años con los puños apretados, los ojos cerrados, y lo empiezas a tocar, pues su pene se va a tener una erección, ella va a poder cumplir su trabajo, y todo eso se va a quedar en el cuerpo de ese niño también, ¿no? Porque está asumiendo que esa primera interacción sexual trajo como memorias pues toda esa parálisis, toda esa incomodidad, todo ese frío, toda esa no comprensión de lo que está sucediendo, y sobre todo como un hiperasco de todo el contexto en donde está sucediendo. Y eso yo recuerdo que sí paralizó como mi taller, y todo el mundo se quedó así como que what the fuck, o sea, como cuando que... tú compartiste eso. Sí, porque yo te recuerdo que hasta este punto todas mis preguntas eran como: ¿ustedes creen que esto puede ser abuso sexual infantil? Sí, definitivamente sí. Pero si yo no dije nada, si yo no forcé, yo podía haber dicho como que párate de aquí arriba o quítate, o... Sí, es abuso sexual infantil, sí. Puede provenir de que pues tu primera interacción en algún momento cuando tenías 4 o 5 años fue que te pegaran y que te golpearan y que te gritaran, y tú decidiste que ante cualquier estímulo que tuviese que haber en tu cuerpo o en tu mente sexual, pues tú ibas simplemente a fluir y a paralizarte y a quedarte ahí a dar lo que tú tenías que dar con eso, ¿no? La cuarta experiencia, sí, yo decía como que, ok, esta sí, yo creo que es la que todo el mundo está esperando que sea un abuso sexual infantil. Y ya yo tenía como 15, 16 años, estaba en el colegio, todavía utilizaba camisa de colegio, pantalón, y en mi casa no había computadora. Y yo tenía que ir a hacer los trabajos a un lugar en donde tú rentabas las computadoras y hacías los trabajos. Un día saliendo de este lugar, yo le voy a pagar a la persona, al hombre que estaba encargado de las computadoras, y lo recuerdo clarito que fue la primera vez que un hombre me sostuvo la mano durante como algunos segundos, y eso me generó una parálisis completa, ¿sabes? Pero a la vez como unos estímulos ahí todos raros, hormonales, porque como una excitación, una parálisis y un frío y un miedo, pero una emoción y no sé qué cosa. Y ya yo me estaba yendo y el tipo me dice: ¿tú crees que me dejas llevarte a tu casa? Y yo con 16 años dije: sí, claro que sí, ¿sabes? Porque estaba como emocionado, además con todo esto que estaba sintiendo en mi cuerpo. No tuve miedo, o no recuerdo si tuve miedo o no, pero yo me monté en ese carro y me fui. Para pasar a mi casa, para que tengas en contexto, hay que pasar una avenida, y luego de que pasas las avenidas, pasas a las afueras de ese pueblo. A las afueras de ese pueblo ya lo único que hay son moteles, ¿no? Y esta persona, pues yo le dije como que: mira, yo vivo por aquí. Y él quiso caso omiso de esta situación, pasó derecho, siguió caminando, o sea, siguió rodando su carro. Yo
te puedo decir que pasé muchos años en mi vida preguntándome por qué no me tiré del carro, por qué no grité, por qué no... Pero lo único que tengo que decirte, Patricia, es que yo volví a ser el mismo niño de 5 años que se paralizaba por completo. Y podías tener un estado de frialdad que yo casi podía abandonar mi propio cuerpo. Y yo no era casi ni consciente en ese estado de lo que ya podía pasar, ¿no? Acto seguido, tengo los flashbacks de entrar a la habitación de un motel, básicamente como secuestrado por esta persona. Vivir mi primera experiencia sexual con un hombre de una manera completamente brutal, con el mayor dolor que tu mente te pueda imaginar. Yo recuerdo estar como boca abajo en una cama, simplemente aguantando un dolor muy, 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 muy fuerte, donde yo no estaba claro si iba a salir vivo de ahí o no. De hecho, como que yo dejé que todo pasara simplemente por si me dejaran... Por miedo. Por miedo, ¿no? Y eso fue sumamente doloroso, eso sí fue como sumamente crudo, sumamente fuerte, porque incluso en las relaciones homosexuales, en las relaciones de dos hombres o en las relaciones heterosexuales, para llegar a tener relaciones por el ano, pues tú tienes que tener como cierto camino y cierto estímulo para que eso pueda fluir de manera, menos dolorosa posible, ¿no? Hasta que tú puedas, pues, acostumbrarte y lograr concebir placer a través de esto. Pero a un niño de 16 años, sin ningún tipo de estímulo, casi ligado en medio de todo este contexto entre golpe, miedo, fuerza, mucho, pero mucho dolor, hubo desgarre, o sea, fue como bien fuerte. Yo de hecho duré como varios días en los que no pude caminar bien el resto del tiempo, pero como yo montaba a caballo y yo era como un cowboy, era sumamente normal que pudieras lesionarte en cualquier momento con el tema de los caballos, entonces verme caminando medio cojo podía ser como... A nadie le alarmó. A nadie le alarmó. Y no dijiste nada cuando llegaste a casa. Por supuesto que no, porque no había ni el contexto, ni la confianza, ni la capacidad, ni nada. Yo simplemente me quedé callado.